profesor Pedro y a todos los miembros de Una Empresa Docente por la invitación que me hicieron a participar de este ciclo tan importante en estos momentos en donde toda la educación formal ha pasado de lo presencial o de lo mixto a lo 100% en línea. Así que yo estoy muy honrado de esta invitación y espero que lo que les pueda compartir sea de utilidad para todas y todos los que nos están escuchando. Bueno, entonces doy comienzo a la conferencia. ¿Está bien, Camilo? Bueno, sí, Sí, profe. supongo que sí. Vale, perfecto. Entonces, el día de hoy les quiero compartir acerca de varias reflexiones académicas respecto de la educación abierta y qué nos puede aportar, pero sobre todo como una experiencia educativa personal. Entonces, la gran parte de las cosas que les voy a comentar en esta conferencia las he realizado justamente en las asesorías que le doy a la carrera de licenciatura en enseñanza de la matemática de esta Universidad de Costa Rica, la UISIL, en donde desde el año pasado hemos estado trabajando en aspectos digitales, de integración digital al quehacer docente, y justamente este año, a propósito de la pandemia, activamos un plan respecto de cómo, perdón, podíamos trabajar con los profesores para que ellos crearan sus propias aulas virtuales, crearan sus propios materiales digitales y pudieran tener clases junto a sus estudiantes 100% en línea. Y acá la clave, todas las herramientas y todo lo que el software que se utilizó siempre se impulsó de manera institucional, que fuese con software libre, con herramientas abiertas, y ya ha funcionado bastante bien. Así que eso es lo que les quiero compartir y eso además se articula bastante bien con los intereses personales. Yo estaba sacando cuentas mientras preparaba la conferencia y ya hace un poquito más de 10 años, perdón, que yo ya uso software libre y trato de impulsarlo, y esto, por ser profesor y estar interesado en los temas de educación, lo he llevado hacia también lo académico. Bueno, y aquí me quiero tomar un espacio personal. Esta semana mi familia tuvo una gran pérdida. Mi abuelito materno falleció a comienzos de esta semana, así que quiero esta conferencia dedicársela a mi tata Pato, quien siempre estuvo muy orgulloso de las cosas que hacía y cada vez que podía me lo decía, y aunque muchas veces no entendía lo que hacía, pero siempre se sintió muy orgulloso. Entonces, en homenaje a él, va esta conferencia y para celebrar su vida también. Bueno, vamos a partir de... bueno, está sonando algo en Blackboard, pero no sé si... va todo bien, ¿cierto? Ahí, Camilo, por interno me puedes avisar cualquier cosa, tengo el WhatsApp ahí pendiente. Bueno, entonces, lo primero que quisiera abordar de manera súper rápida es qué es la educación abierta. Y acá tenemos hay varios autores y autoras, en este caso la autora Santos, habla acerca de que la educación abierta es un término utilizado en contextos muy variados. Se utiliza el término se volvió popular el término desde los 70 para describir específicamente prácticas de educación infantil y describir prácticas educacionales en las universidades abiertas. Entonces, y eso contrasta un poquito, esto de las prácticas, contrasta un poquito de lo que actualmente se relaciona directamente a la educación abierta, que son con los recursos educativos abiertos. Entonces, la idea es todo eso, ¿cierto? Es muy amplio, incluso no hay una definición única, sino que es un término que se utiliza en contextos variados. Entonces, aquí lo importante a rescatar es que es algo que ya conocíamos, incluso antes de la era digital. ¿Okay? Eso es muy importante. En el caso más local de Latinoamérica, hace algunos años, en la Declaración de Panamá sobre Ciencia Abierta, la educación abierta se declaró como uno de los 10 elementos esenciales de la ciencia abierta para Latinoamérica. Y ellos en esta declaración lo definen a la educación abierta como las prácticas y políticas públicas, ¿cierto?, que aseguran el acceso, apertura, modificación y reutilización de estos recursos educativos abiertos, datos, metodologías y procesos educativos. Entonces acá, como que en esta definición, hacen converger ambas cosas, tanto estas prácticas educativas
que mencionaba Santos y estos recursos educativos abiertos tienen mucho que ver ahora o han tomado mucho auge con todos los recursos digitales. Entonces es algo importante para nuestra región. Ya hay que rescatar eso. Y finalmente, y de manera más reciente, la educación abierta se ha ido configurando a partir de aspectos tecnológicos o técnicos, pragmáticos y comunitarios, en términos de prácticas, recursos y un aspecto que a mí me gusta mucho resaltar, que son las comunidades educativas abiertas. ¿Okay? Entonces, justamente a partir de estos tres elementos vamos a ir hablando a lo largo de la conferencia. Hay varios ejemplos, entonces entiendo que no tengo mucho tiempo, así que voy a ir un poco rápido. Igual esta presentación va a quedar completamente disponible para todas y todos. Yo sé que una empresa docente siempre pone las presentaciones ahí en el repositorio FUNES de la Universidad de los Andes, pero además esta presentación es en línea, está hecha también con software libre y cualquier persona la puede acceder. Yo les voy a compartir el enlace después. Y la puede ver a través de su computador, su tableta o de su teléfono celular. Bueno, en primer lugar, recursos educativos abiertos. Y acá a mí siempre me gusta empezar con esta definición de estos autores y autoras, que es oficialmente de la UNESCO. ¿Ya? Este es y dicen que es cualquier recurso educativo que esté plenamente disponible para ser usado por educadores y estudiantes, y aquí lo importante, ¿cierto? Sin necesidad de que haya, sin que haya necesidad de pagar regalías o derechos de licencia. Incluso este es el logo oficial de la UNESCO de los recursos educativos abiertos. Entonces lo importante es recursos educativos. Acá tenemos varios ejemplos: mapas curriculares, materiales de cursos, libros, podcasts, streaming, video, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo importante es, si los estudiantes y las profesoras y los profesores lo quieren utilizar, no es necesario pagar ciertas regalías o derechos de licencia. Entonces, acá, bueno, específicamente para la comunidad, quien apunta, ¿cierto?, el público objetivo al que apunta una empresa docente, es a las profesoras y los profesores bueno, y también investigadoras e investigadores en educación matemática. Entonces, GeoGebra ahí es un software libre muy importante para este ámbito educativo, pero no es el único. Y aquí voy a contar algunos de los que yo uso también. Por ejemplo, Creative Commons es un aspecto muy importante para que los recursos educativos se conviertan en recursos educativos abiertos. Ya ahí el Creative Commons son licencias que son complementarias al derecho de autor, en donde uno declara por defecto cuáles son las libertades que uno quiere compartir con ese recurso. Entonces, por ejemplo, si se dan cuenta, todas las diapositivas o slides tienen este logo que dice CC BY y NC, que es non-commercial. Entonces, cualquier persona puede utilizar esta presentación y cada una de sus páginas, siempre y cuando cite al autor y haga un uso no comercial de estos recursos. ¿Okay? Entonces, de esa manera estamos licenciando, estamos declarando cómo queremos compartir nuestros recursos y eso los vuelve también abiertos. Y en este caso, cuando son recursos educativos abiertos. Bueno, acá hay un elemento súper, súper, súper importante, incluso después vamos a dar un ejemplo al respecto, que es Jitsi o Jitsi Meet, que emerge este año. Yo esperaría que todo el mundo lo conociera, pero bueno, sé que no. Pero a propósito de la contingencia y el confinamiento, y de que las clases cambiaron 100% en línea, se empezaron a explorar muchos software de videollamadas. Y en todos lados, incluso uno ve, no sé, conferencias oficiales de ministerios de educación o el Ministerio de TIC, a lo largo de toda Latinoamérica, instancias formales de agrupaciones de profesores, profesoras, investigadores, investigadoras, y utilizan, bueno, y aquí lo voy a decir, y utilizan software privativo. Entonces tuvo Zoom, que fue el más popular de todos, pero que después empezaron a saber ciertos problemas, y era obvio, pues un software privativo, se empieza a masificar su uso, también se empiezan a masificar los problemas que se van detectando, los ataques que reciben. Y bueno, y se empezaron a utilizar otras cosas, está este Meet, creo que es el de Microsoft, y así. Entonces, y la alternativa libre a ellos, y que de verdad es fantástica, yo la he usado completamente a partir de febrero o marzo de este año, es Jitsi, y es justamente un software libre para
realizar videollamadas. No necesitan instalar nada, se accede a través de un navegador web. Pueden poner contraseñas a sus videollamadas para que no entre nadie intruso y muchas facilidades. Incluso tan increíble es, permiso, este software que como es un software libre, las instituciones pueden tomar el software e instalarlo en sus propios servidores y configurarlo a sus necesidades institucionales. Y acá estamos hablando que todo es libre. Y una de las características, o bueno, y una de las implicaciones de lo libre es lo gratis. Entonces usted toma este software, que no le tiene que pagar a nadie, lo instala en sus servidores. Voy a hacer un ejemplo muy concreto. Una empresa docente o ahí la Universidad de los Andes puede tomar este Jitsi, instalarlo en sus servidores, pedirle a su gente de sistemas y configuración que lo configuren como ellos quieran. Por ejemplo, acá que dejan compartir la pantalla al ponente, que hay un chat, todas esas cosas ellos lo pueden configurar e incluso pueden poner su logo, que aparezca ahí, no sé, Universidad de los Andes o una empresa docente, y pueden utilizar esto. Y además se conecta directamente o hace streaming directamente con YouTube, por ejemplo. Entonces así logra salir a más personas. Entonces ahí en un ratito más les voy a dar un ejemplo al respecto, cómo yo utilizo Jitsi para estas asesorías que hago para Costa Rica. Ahora, importante, cuando accedan después a las presentaciones, todos estos logos, si ustedes dan clic sobre estas imágenes, los va a mandar al sitio web oficial de cada uno de estos software. También está Reveal JS, que es el software que yo utilizo para crear presentaciones. Yo, por ejemplo, no utilizo este software libre que me permite, por ejemplo, hacer esto. Esta es la matriz de mi presentación. Aquí voy viendo, ¿cómo se llama? Cuánto llevo avanzado, cuánto me falta, si me tengo que apurar, no me tengo que apurar. Ya, y bueno, ahí me salté un poquito. Y me deja hacer cosas como estas, poner animaciones, poner incluso recursos web incrustados dentro de la presentación y así, bastantes cosas. Firefox, ¿cierto? El navegador. En este momento, si bien estoy utilizando Chrome o Chromium para conectarme con el software de videollamadas, esta presentación la estoy abriendo desde Firefox, ¿ya? Y desde ahí la están viendo todos en este momento. Además, GNU Linux, estos sistemas operativos, ¿cierto? Muy potentes y diversos. En particular, mi máquina tiene Ubuntu, que es una de las distribuciones de GNU Linux. También para utilizar documentos para escribir, hojas de cálculo, hacer presentaciones y así, también está LibreOffice. Bueno, y yo supongo que la mayoría del mundo lo conoce. Cuando uno instala un software en su computador, no importando qué sistema operativo tenga, para ver videos o escuchar música, instala este del iconito que es el VLC Media Player. También está Moodle, que es el software rey de los software para hacer aulas virtuales educativas, ¿cierto? Es súper potente a nivel institucional, es muy importante su uso. Yo supongo que ahí también lo conocen. Wikipedia, obviamente, nuestra enciclopedia libre, tan importante que ya ha ido cambiando incluso la percepción en los ámbitos educativos sobre Wikipedia. Antes se recomendaba no usarla, ahora pues ya incluso se acepta hasta en tesis, no solo de Latinoamérica, también de Europa y otras partes del mundo. Una alternativa a WhatsApp, ahí puede ser Telegram, hay otro, está Signal. Incluso Telegram, yo no sé si lo conocen las personas que están conectadas, pero es una aplicación de mensajería homóloga a WhatsApp, pero que es muchísimo mejor. Uno se da cuenta desde que lo usa las primeras veces. En los grupos uno puede hacer cosas que en los grupos de WhatsApp no puede hacer. O sea, aquí solo falta publicidad para ese software libre de mensajería. Tenemos GIMP, que es para la edición de ¿cómo se llama?, de imágenes a nivel muy profesional. Y, por ejemplo, este software estadístico R para hacer análisis de datos. Bueno, y todo esto es software libre. Ya eso es muy importante. Y con ellos podemos crear recursos educativos abiertos que a modo de guías, a modo de libros digitales y así. En el caso particular de GeoGebra, su software, ¿cierto? Actualmente decimos que no es un software de geometría dinámica, sino que es un software de matemática dinámica. Y esto es porque podemos abarcar
todas las áreas de la matemática escolar, o sea, los 12 años u 11 años, como en Colombia, de la enseñanza obligatoria, y también los primeros años de educación universitaria, ¿cierto? De las áreas de matemática, ahí podemos utilizar GeoGebra sin ningún problema. Y además tiene la característica de que este software libre, con una orientación, con una intencionalidad didáctica, está hecho para la educación matemática, es multiplataforma, entonces lo podemos utilizar en todos los sistemas operativos que se nos ocurra, también en nuestro computador de escritorio, en nuestros laptops o notebook, en nuestras tabletas y smartphones. Y actualmente, quiero avanzar muy rápido acá, este es el panorama actual en términos técnicos de GeoGebra. Entonces tenemos una versión clásica, que es la que usábamos desde que nació el 2002, este software, que estaba hecho con Java. De manera paralela se está desarrollando una sexta, la versión 6, actualmente se desarrollan estas dos versiones en paralelo, la versión 5 y la versión 6, y la versión 6 se creó a partir del cambio que hubo en los ambientes web hacia el HTML5. Entonces ahora está esta versión, están los dos, se desarrollan de manera paralela y son completamente compatibles. Pero además también se empezaron a desarrollar aplicaciones matemáticas que están para versión web y para dispositivos móviles. Entonces tenemos calculadoras gráficas para geometría 3D, para sistemas ¿cómo se llaman? Algebraicos computacionales, para, por ejemplo, operar polinomios, ¿cierto? Literales, letras. Entonces ahí no hay problema con eso. Una calculadora científica que se puede instalar en los celulares. Y desde hace algunos años ya tenemos la posibilidad de trabajar con realidad aumentada con las aplicaciones de GeoGebra. También hay otros desarrollos. Está GeoGebra Notes, que es una pizarra, ¿cómo se llama? Una pizarra, ¿cierto? Para usar ahí en el computador. También es de software libre. Y también hay un desarrollo muy importante con el GeoGebra 3D para hacer modelos en 3D y esos exportarlos a un formato de archivo que reconozcan las impresoras 3D. Entonces ahí, que es el STL, según entiendo, entonces también se está haciendo mucho desarrollo ahí. Aquí para ver, por ejemplo, las cosas de realidad aumentada, les recomiendo que visiten el perfil de GeoGebra, perdón, el perfil de Facebook, ahí se meten a Facebook y buscan Instituto GeoGebra de Bogotá o GeoGebra Bogotá y van a encontrar el perfil de nuestros amigos del Instituto GeoGebra de Bogotá que están haciendo muchas cosas ahí con realidad aumentada. Muy bonitos ejemplos. Bueno, y este es el GeoGebra que supongo todos conocemos o nos imaginamos cuando pensamos en GeoGebra, que es la vista gráfica de su software, pero también en términos de crear recursos didácticos con preguntas, adjuntando videos y cosas así. También hay otras herramientas que en su conjunto se conocen como herramientas de autor de GeoGebra y que nos permiten crear actividades como guías didácticas, libros GeoGebra como libros digitales y grupos GeoGebra que son aulas virtuales de sencilla creación. Y aquí recalco mucho el asunto de los grupos GeoGebra porque es una muy buena alternativa cuando yo como profesora o profesor quiero crear mi propia aula virtual. Entonces la alternativa libre y más conocida, como les mencionaba hace un ratito, es Moodle. Pero Moodle necesita un acompañamiento y conocimiento técnico un poquito más avanzado. Necesito tener un hosting, necesito tener un dominio, necesito saber un poquito de bases de datos, transferencia de datos FTP y cosas así, para poder instalar Moodle. Entonces las profesoras y los profesores que dan clase todos los días, pues, tampoco le vamos a pedir que se vuelvan expertos en sistemas computacionales para que instalen Moodle, para que tengan sus propias aulas virtuales. El GeoGebra, desde hace ya varios años, tiene esta herramienta, que son los grupos GeoGebra, que son aulas virtuales de sencilla creación. Usted no tiene que instalar nada, simplemente va al sitio web de GeoGebra, da clic en crear el nuevo grupo y ya, le pone un título, una descripción y ya creó el grupo. ¿Ok? Y en un ratito más les voy a mostrar como un ejemplo de algún grupo GeoGebra. Entonces, estas herramientas son fantásticas. Ustedes pueden crear actividades GeoGebra para ponerle preguntas a sus estudiantes junto con un applet GeoGebra y así. Ahora les voy a mostrar algunos, ¿cómo se llama? Algunos ejemplos. Y aquí se me saltó mi presentación y aquí vuelvo. Entonces,
Otra de las partes que mencionábamos respecto de la educación abierta son estas prácticas educativas abiertas, que esta autora, Cronin, dice que son prácticas colaborativas que incluyen la creación, el uso y la reutilización de recursos educativos abiertos, así también como prácticas pedagógicas que emplean tecnologías participativas y redes sociales para la interacción, el aprendizaje entre pares, la creación de conocimiento y el empoderamiento de los alumnos. Entonces, son todas estas cosas que hacemos con los recursos educativos abiertos y que nos permiten hacer cosas que usualmente en la educación un poquito más privativa o con estos aspectos más privativos no es tan fácil hacer o de plano imposible. Entonces, alguna de estas prácticas, la más conocida creo yo es la curaduría, incluso se trae en este término nos traemos este término desde el arte, eh, que se refiere a hacer búsquedas de materiales, seleccionar recursos, reutilizarlos, adaptarlos, también crear y gestionar mi propia aula virtual. Esta que es muy buena, yo se la recomiendo mucho a las profesoras y los profesores que nos están viendo a esta hora, crear mi propio libro de clase digital con la estrategia de portafolio. Es decir, a medida que yo voy creando mi curso y lo voy impartiendo durante el semestre o el trimestre o el cuatrimestre, yo voy recolectando esos materiales que he ido creando y los pongo en un libro digital. Y eso lo puedo reutilizar el próximo semestre, en el próximo ciclo educativo. Y a propósito de esto de enseñar y aprender matemáticas desde casa, ha sido muy importante esto de las videollamadas, entonces también grabar o transmitir en vivo las clases y otras prácticas más. Entonces, esta herramienta, como les contaba, las actividades de GeoGebra, está también hecho en ambientes web, y esto es muy importante, también son de fácil creación, es de estructura modular y podemos poner estos distintos tipos de formatos. Texto enriquecido, videos y sitio web incrustados, applet, GeoGebra, imágenes, archivos PDF, eso se suben, y preguntas de respuesta abierta y de opción múltiple. Entonces, estos recursos educativos abiertos que yo creé con la herramienta Actividad GeoGebra, yo los puedo usar en línea a través de un navegador o los puedo descargar y utilizarlos sin necesidad de estar conectado a internet. También los abro con un navegador, pero no necesito estar conectado a internet. Y aquí un ejemplo. Esta es una actividad, siempre tienen su título y de manera automática el sitio web de GeoGebra los pone ahí el nombre del autor. Y acá lo que estoy haciendo es poniendo texto para dar una tarea, y esto que está acá no es una imagen, sino que es un applet GeoGebra con el cual yo puedo interactuar. Entonces, esta es una tarea de congruencia, dice que analice la relación de congruencia entre estos dos. Entonces, y aquí nos hace algunas preguntas, acá puedo responder, incluso yo puedo activar un botón para corregir, para que el estudiante pueda ver sugerencias de respuesta. Y acá, por ejemplo, una de las sugerencias en la pregunta 2 dice, muestra los valores de los segmentos de los triángulos y activa aquí con el botón mostrar valores. Entonces yo después puedo ir arrastrando los puntos de los triángulos y voy viendo dinámicamente y también apoyado con aquí la longitud de los segmentos si son o no triángulos congruentes. ¿Ya? Entonces acá nos damos cuenta que, por ejemplo, podemos utilizar el criterio de congruencia lado, ángulo, lado para determinar que sí son triángulos congruentes. Entonces, si se fijan, tenemos texto, un applet y 3 preguntas de respuesta abierta. Acá otro ejemplo, también una actividad. Si se dan cuenta, también muy importante ver que todo el formato, la estructura de las actividades son a una columna. Entonces acá yo les pido hacer una tarea también, y aquí pongo GeoGebra en su vista de geometría para hacer alguna construcción. Entonces en línea los estudiantes pueden construir, ¿ok? Y ellos no necesitan instalar GeoGebra tanto en sus computadores o en sus teléfonos si quieren. Cuando lo hago aquí con estas actividades, simplemente ellos acceden y utilizan GeoGebra para lo que el profesor o la profesora disponga. Y aquí también hay una pregunta donde yo puedo ingresar mis respuestas. Ahora, y esto a mí me parece genial, y aquí por favor todas las personas que no son del área de matemáticas, que puedan estar viendo luego la grabación de esta conferencia,
todos estos recursos que les mostré, las actividades, los libros y los grupos GeoGebra, las pueden utilizar profesores y profesoras de matemática, pero también profesoras y profesores de cualquier asignatura. Y aquí un ejemplo. Esta es una actividad que creé a modo de ejemplo en un taller que di, en donde había de todo menos profesoras y profesores de matemática. Habían ingenieros en mercadotecnia, psicólogos y cosas así. Entonces también nos permite generar contenidos diversos. Entonces, por ejemplo, aquí hicimos una actividad sobre Gabriela Mistral y acá hay una imagen. Esto es una página web incrustada. Yo le doy clic acá, se abre una ventana emergente y me muestra la página de Gabriela Mistral en Wikipedia. Si se fijan aquí, sigo en el mismo ambiente y eso es muy bueno cuando trabajamos con los estudiantes para que no se vayan del recurso que nosotros le estamos dando. Acá hay un texto, ¿cierto? Vemos que tiene formato, puedo poner viñetas, puedo poner cursivas, en los anteriores habían distintos colores, acá hay un video desde YouTube, lo puedo reproducir acá, incluso lo puedo poner a pantalla completa sin ningún problema. Bueno, acá está dentro de mi presentación, entonces por eso no se muestra ahí en pantalla completa. Puedo poner aquí una pregunta y si se fijan acá me aparece el botón, aquí si lo activé, revisa tu respuesta, ¿cuál es el verdadero nombre de Gabriela Mistral? No sé, Gabriela, ¿será? Entonces acá podemos poner revisa tu respuesta y no, en realidad es Lucila Godoy Alcayaga. Y acá está una muestra de cómo es la pregunta de opción múltiple, en donde pregunta cuál era la nacionalidad de Gabriela Mistral. Bueno, vamos a poner colombiana, de que es una empresa docente de ahí, solo para que vean cómo se muestran los resultados. Y claro, aquí me va poniendo el ticket, el visto bueno o el chulo, como dicen en Colombia. Y esto se interpreta así. Me dice que está bien que yo no haya seleccionado Argentina como respuesta. ¿Ya? Eso es lo que me está diciendo, por eso me aparece el chulo. Acá me aparece un tache, una X, porque me dice estuvo mal que yo no hubiese seleccionado la opción chilena. Esa era la correcta. Y luego aquí también me pone una X porque estuvo mal que yo hubiese seleccionado como correcta la opción colombiana. ¿Ok? Pero igual lo puedo reintentar y ya ahí me va a aparecer bien. Entonces estos son ejemplos de actividades GeoGebras. Entonces lo importante es muchos formatos, se lleva muy bien con los ambientes en línea, con los ambientes web, está hecho para eso. Y acá, bueno, si ustedes ven este recurso así, hay solo hay un applet GeoGebra y hay unos botoncitos, pero si yo lo veo así, esto parece una actividad. No obstante, acá al lado hay una especie de índice y esto es un ambiente, o así se ve el ambiente de los libros GeoGebra. Entonces tiene dos niveles, esta es la portada, y tiene capítulos y las actividades. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí en este capítulo tiene 4 páginas y las páginas son las actividades de GeoGebra. Entonces yo puedo justamente interactuar con cada una de estas actividades y los recursos que hay adentro de estas actividades directamente en el libro GeoGebra. Entonces me sirve para ir ordenando ciertas cosas. Por ejemplo, en este es un juego en donde voy seleccionando desafíos y lo que debo hacer es, o la intencionalidad didáctica es ir relacionando los parámetros o el comportamiento de la curva respecto de los parámetros. Entonces la idea es ir, por ejemplo, que el estudiante vaya viendo o vaya haciendo match entre esa parábola azul y esa parábola gris que está ahí segmentada. Entonces ahí vamos. La idea es que el estudiante vaya viendo justamente cómo se van comportando, qué pasa cuando varía el parámetro A y así, en esta expresión. Luego lo vemos de manera más cualitativa, ¿cierto? Ya no tenemos la expresión, tampoco tenemos ahí los números, sino que simplemente vamos subiendo, bajando, vamos dilatando concavidad y así. Después se le proponen ciertos problemas. Y si se dan cuenta, todos estos, los 3 niveles, que son 3 actividades GeoGebra distintas, están dentro de un libro GeoGebra. También se puede utilizar para temas que no sean matemáticos. Por ejemplo, este fue el libro que hicieron unos colegas en un taller que di en el Centro de Cultura Digital de la Ciudad de México y armaron un libro digital sobre la escasez de agua potable en la Ciudad de México, por ejemplo. Ya iban poniendo aquí texto, aquí también hay hay un enlace hacia el sitio web de Wikipedia sobre qué es el agua potable, etcétera, etcétera.
Y bueno, lo importante también respecto de, de esta práctica educativa abierta de curaduría es dónde encuentro o dónde puedo buscar los recursos educativos abiertos, específicamente acá actividades y libros GeoGebra. Bueno, para eso está el repositorio GeoGebra que se llama Recursos para el Aula, en donde hay más de 1 millón de actividades creadas por las profesoras y los profesores de todo el mundo. ¿Okay? Entonces aquí tengo varias maneras de buscar por esta nube de puntos. Por ejemplo, si quiero buscar algo de estadística, le doy clic, ya me va mostrando otros temas ya más particulares de estadística y se van filtrando los materiales que me va mostrando. Entonces acá yo puedo ir buscando, los puedo ir viendo y la idea es que también los pueda ir seleccionando y también los puedo ir adaptando a mis necesidades locales. ¿Ok? Esto está en el sitio web de GeoGebra. Ustedes ingresan a geogebra.org, les va a aparecer esto, así, y se van aquí a la opción de recursos. Y ahí está el repositorio. Entonces, más de 1 millón de recursos. ¿Ya? Ahora, otro ejemplo de práctica educativa abierta respecto de crear y gestionar mi propia aula virtual. Bueno, acá les traigo un ejemplo, que es un ejemplo real, y este es el grupo GeoGebra que utilizamos para estas asesorías que le doy a la universidad aquí ¿cómo se llama?, de Costa Rica, la UISIL, para trabajar con los profesores. Este es el ambiente, ahí la sección principal se llama publicaciones, y acá yo puedo poner tareas o anuncios, ¿ya? Y aquí hay distintas publicaciones, y por ejemplo, acá yo les dejo en esta publicación de tipo información, todo esto son los videos de las sesiones. Entonces si yo le doy clic, bueno, se puso un poquito lento mi computador, pero bueno, ahí va avanzando. Entonces aparece el video que ellos pueden ver, lo pueden revisar, y además, como en YouTube yo lo dejo como oculto o compartido mediante enlace, solo las personas que tengan el enlace van a poder ver el video. ¿Okay? Entonces ahí pueden ver los videos de las sesiones que tenemos con los profesores. También les puedo dar tareas, por ejemplo acá les di una tarea, y aquí el sistema me va mostrando a mí, como el profesor de este grupo GeoGebra, que hay 9 de 15 personas que ya tienen lista la tarea y 10 de 15 personas que ya tienen eso completo. ¿Ok? Entonces, puedo ir dejando las tareas, ¿cierto? Estas mismas actividades y los libros que les fui mostrando, los puedo ir dejando acá, los puedo ir poniendo acá, puedo poner también PDFs, ¿cierto? Acá les puse un artículo para que pudieran hacer una lectura respecto de esa semana. Y acá, esto es una de las cosas que más me gusta del grupo GeoGebra. Y aquí arriba, en esa pestaña que dice evaluación, o que dice devolución según la configuración de idioma que ustedes tengan en sus navegadores, me va a aparecer esta matriz de evaluación, y que es fantástica, ¿ya? Acá aparecen ordenadas por publicación todas las tareas que yo les di, las actividades, y cuál es el grado de avance de las tareas que tienen los estudiantes. Entonces, aquí ya está completa. Si yo pongo el cursor arriba, me dice, la última modificación se realizó el 19 de abril del 2020 a esa hora. ¿Okay? Acá me dice, bueno, la entregó, pero está tarde y está completa, la entregó en tal fecha, en tal horario, y ese icono de ahí me dice que hay un comentario, un mensaje que puso la profesora Helen en este caso, y que yo no lo he leído. Si yo ya leí sus comentarios, está en gris ese icono. Y además, importante acá, estos comentarios que dejan en el desarrollo de sus actividades, de sus tareas, son privados. Solo lo ve él o la estudiante y el profesor. Entonces puedo hacer la revisión ahí de todo el desempeño que tengan mis estudiantes. Acá, por ejemplo, ahí están las tareas del año pasado. Y esto ayuda un montón para ir haciendo estas evaluaciones, ya sean sumativas, perdón, formativas. Sumativas no hay una opción para hacer las evaluaciones acá, pero ustedes complementan esta misma matriz con una hoja de cálculo y pueden ir haciendo las calificaciones. Entonces, en resumen, recordar, todas estas herramientas pueden ser utilizadas por profesoras y profesores de cualquier asignatura, no solo los de matemáticas. Ahora, otra estrategia que les mencionaba es crear un libro de clases propio y digital
con la estrategia de portafolio. Entonces, acá les pongo un ejemplo que no es mío, es de la profesora Laura del Río, de Argentina, de La Plata, y ella tiene, por ejemplo, este libro, que es para la primera parte de su curso que ella imparte en la universidad sobre cálculo diferencial. Entonces va poniendo, acá se genera esta tabla de contenidos de manera completamente automática a medida que yo voy añadiendo las actividades a los capítulos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá, en este capítulo 2 de derivadas, tiene dos actividades, en donde tiene, como les digo, texto enriquecido con color, acá un applet GeoGebra, completamente interactivo, y acá la segunda actividad, esta también me pareció muy importante mostrárselas porque tiene estas dimensiones, este applet, porque Laura lo diseñó junto con sus colegas de la Universidad de La Plata para que los estudiantes lo puedan abrir en sus teléfonos celulares. Entonces pueden ir viendo este recurso así, lo que hay en sus teléfonos celulares. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Es que a medida que yo voy creando mis materiales y partiendo el curso, puedo ir dejando un registro de estas actividades que las hago yo, las hago en grupo o las recupero del repositorio GeoGebra y las voy poniendo en un libro. Y las voy ordenando y ya esto se convierte en mi libro de clases y que puedo utilizar, como les digo, cada vez que me toque impartir cálculo diferencial en la universidad. ¿Ok? Otra de las prácticas que les mencionaba, esta de grabar o transmitir en vivo las videollamadas, ¿cierto? Las clases que vemos con los estudiantes. Y aquí les cuento cómo lo hago yo, ¿ya? Cómo lo hago con los colegas de Costa Rica y bueno, y en general lo estoy utilizando así. Utilizo Jitsi y acá la parte menos libre de lo que les voy a comentar y es que lo uso en coordinación con YouTube. Entonces en mi propio canal de YouTube yo lo que hago es que tengo una videollamada con mis colegas, con los profesores, las profesoras y yo transmito en ese momento en vivo, transmito esa videollamada. Y a la videollamada, aquí en Jitsi, entran las profesoras y los profesores y ahí estamos participando. Y yo lo transmito en vivo, como les decía hace un ratito, de manera oculta o con el enlace compartido. Entonces no es público, ¿ya? Y en cuanto yo termine la videollamada en Jitsi y finalice la transmisión en YouTube, el video completo de esa videollamada que hicimos en Jitsi va a quedar guardado en mi canal de YouTube. Entonces yo apenas termina la clase, yo tengo el enlace del video de la sesión para enviársela a mis estudiantes. Entonces ahí hace algunas semanas hice un video que ustedes pueden ver ahí, se los dejo, dura 20 minutos, no es tan largo, en donde explico cómo hacer eso, con Jitsi, con YouTube, para que lo puedan ahí utilizar. Y bueno, esperemos que en algún momento, también nos avisaron hace algunos días, que esta plataforma, PeerTube, que es una especie de YouTube, pero libre, ¿cierto? Está hecha con servidores descentralizados, con una estrategia federada. Estaba pensando que de aquí a fin de año ya se puede hacer transmisiones en vivo en esta plataforma. Entonces ahí espero en algún momento que podamos ir migrando de YouTube a PeerTube para hacer esta estrategia de hacer la videollamada y grabarla automáticamente. Y otra extra que les traigo, que es porque a mí me gusta mucho esto de los podcasts, pueden utilizarlo también. Hay algunos estudiantes que tienen ahí sus aplicaciones o que son muy asiduos a YouTube, que pueden ahí ver sus podcasts. Por ejemplo, en algún episodio, en el episodio 5 del podcast Aula Abierta, este que produzco y conduzco ahí con el Centro de Cultura Digital, estuvimos en una conversación con la presidenta de Creative Commons México, Irene Soria. Entonces, cuando yo necesito que mis estudiantes, mis profesores y profesoras sepan qué es esto de Creative Commons y las licencias libres, pues ya les digo, bueno, váyanse ahí a escuchar el podcast, que por ejemplo está ahí en SoundCloud, pero también en Spotify, en Apple Podcast y en todas esas plataformas de podcast, de audio. Y acá también la alternativa abierta es ir a esta página, Internet Archive, en donde hay un montón de recursos y todos tienen licencias libres o abiertas. ¿Okay? Entonces ustedes pueden ir acá a esta página y buscar ya sean audios, videos,
Por ejemplo, ayer estaba escuchando un episodio de un podcast que tenía la Fundación Carisma de Colombia, justamente, hablando acerca del caso de este estudiante que lo estuvo en juicio por compartir una tesis de un tercero, ¿cierto? Que al final obviamente salió declarado no culpable porque compartir no es un delito, compartir conocimiento no es un delito. Entonces también ahora justamente que estamos en estos tiempos de pandemia y que tenemos ahí un agotamiento de estar todo el día frente a las pantallas, usar estos recursos de los podcasts también puede ser una muy, muy, muy buena alternativa. Y bueno, ya la última parte, para ir cerrando la conferencia, es también esta parte que a mí en lo personal me parece que es súper, súper, súper relevante cuando hablamos de educación y sobre todo de educación abierta, que son las comunidades. Entonces, las podemos caracterizar como grupos sociales relevantes que poseen diferentes interpretaciones y objetivos respecto de la tecnología que los reúne. ¿Ya? Y aquí esto es muy importante porque no tenemos que ser todos iguales y uniformes para ser miembros de una misma comunidad. En una comunidad necesitamos muchas cosas. En GeoGebra, por ejemplo, hay personas que desarrollan el software, otras que desarrollan estas herramientas web, otras que hacemos eventos, otras personas que están encargadas de las redes sociales. Entonces, en realidad se necesitan a todas y a todos y en distintos roles. Así que hay también la importancia de que estas personas y sus grupos sociales tienen diferentes interpretaciones respecto de la tecnología. Pero a pesar de que tienen diferentes interpretaciones, todas estas personas y estos grupos sociales están aunados por un propósito común. ¿Ya? Y eso es lo que nos funciona como pegamento social en esa comunidad. Entonces, por ejemplo, la comunidad de una empresa docente tiene un propósito comunitario respecto de los fenómenos didácticos, es decir, de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Entonces, todas las personas que se sientan identificadas con ese propósito comunitario se acercan a una empresa docente y participan o de estas conferencias o de las actividades que están haciendo durante la semana también con los egresados o los estudiantes de la maestría, que me parecen muy, muy, muy valiosas. Y aquí también, lo más importante es hacer las cosas en comunidad porque no tengo por qué saber de todo. ¿Cierto? Si no sé de GeoGebra, bueno, voy y le pregunto a alguien que sepa de GeoGebra. Si no sé de Jitsi, voy y le pregunto a alguien que sepa de Jitsi. ¿Ok? Y así y yo voy a saber cosas que otras personas no van a saber y así nos vamos complementando. Entonces, acá les pongo un ejemplo que a mí me parece genial, 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 que es este proyecto que se llama Milpa Digital, que tengo la impresión de que es un proyecto centroamericano, pero ahí no me quiero comprometer, pero claramente sí es un proyecto latinoamericano, en donde desarrollaron estas infografías sobre distintos software libres que ustedes pueden utilizar. Entonces, por ejemplo, necesito hacer una en vivo y grabar tutoriales, lo puedo hacer con este software OBS. Necesito editar audio, lo puedo hacer con Audacity. Y lo hacen de una manera muy bonita. Ahí ponen en sus objetivos que, ¿cómo se llama? Es con propósitos no racistas, no machistas, no discriminadores. Entonces son muy bonitas. Y simplemente ustedes van ahí a milpadigital.org, le dan clic a una de estas. Y por ejemplo, esta, la Milpa Digital número 25, habla de la edición de video con este software, Kdenlive. Y acá está la infografía, incluso aparece la fecha de publicación. Tiene todos estos dibujos muy bonitos, te explican de manera muy resumida de qué se trata el software y cómo lo puedes usar. Y muy importante, te dicen, imprímelo con toda libertad, porque está licenciado con una licencia justamente Creative Commons, que en este caso es atribución y compartir igual. Entonces, y te dicen, acá arribita voy a subir rápido, te dicen, lo puedes descargar en color o lo puedes descargar como un PDF blanco y negro para que tú lo puedas imprimir y compartirlo con tu comunidad. Y además, te dicen, suscríbete al canal Resistencia Digital, que es de Telegram. Esto es otra cosa que funciona muy bien en este software de mensajería Telegram, que se arman canales de difusión en donde yo puedo compartir información, puedo compartir PDFs, puedo compartir videos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que les recomiendo mucho este proyecto, de verdad, es muy, muy, muy bonito. Tengo entendido que son 40 fichas que ustedes pueden ver de 40 software libres distintos. ¿Ok? Entonces, para las personas que digan, bueno, no sé cómo empezar, una manera de empezar es a través de estas fichas de la Milpa Digital.
Y bueno, les mostré, en términos de recursos educativos abiertos, les mostré que existía la herramienta Grupo GeoGebra para crear sus propias aulas virtuales y de manera sencilla y rápida. Luego les mostré un ejemplo muy rapidito de cómo yo utilizo un grupo GeoGebra para dar mis clases de aula virtual, pero no les he enseñado cómo crearlas, ¿ya? Y también el tiempo de la conferencia no da para que les muestre cómo crearla, aunque sea muy sencillo, pero como les digo, esta idea de la comunidad, si yo no sé hacerlo, alguien en esa comunidad lo va a saber hacer. Y acá les comparto un video de una sesión que hizo la comunidad GeoGebra latinoamericana hace unas semanas sobre justamente cómo crear y gestionar aulas virtuales con GeoGebra, específicamente con esta herramienta que se llaman grupos GeoGebra. Entonces ahí le pueden dar clic y lo dejé configurado para que se vaya al minuto exacto donde se está explicando cómo crear estos grupos GeoGebra. ¿Ok? Entonces, esto es muy bonito. No tengo por qué saber de todo, ¿ya? Y lo más probable es que alguien de la comunidad me pueda ayudar a aprender o a hacer ciertas cosas que yo no sé y que necesito. Y aquí entre todas y todos nos vamos ayudando. Y bueno, acá también muy importante, y una de las comunidades educativas pues, de la cual yo soy muy cercano, porque tengo el honor de ser el director en este momento, es la comunidad GeoGebra latinoamericana. Ahí nos reconocen con ese loguito. Y en la comunidad GeoGebra latinoamericana, por ejemplo, compartimos experiencias, ya sea docentes, investigativas o técnicas, en donde reunimos a investigadoras, investigadores, estudiantes, técnicos, profesoras y profesores o entusiastas en general de GeoGebra en este evento que se llama el Coloquio GeoGebra. Y a mí me gusta mucho destacar esto porque reunimos a todas esas personalidades con estos distintos roles en un espacio horizontal. Entonces acá, entre todas y todos nos escuchamos con mucho respeto, ¿cierto? No importando los grados académicos, si se dan cuenta aquí, es tan chiquitito, pero aquí están los nombres de las personas que compartieron sus conferencias el año pasado, el primer año. No ponemos los grados académicos porque en realidad pues eso no nos importa mucho, sino que nos importa qué podemos compartir. Entonces este evento es en línea, gratuito y sin necesidad de registro, ¿ya? Y estas son todas las conferencias, las 10 conferencias del primer año, ya estamos en el segundo año, entonces si ustedes quieren acceder a alguna de estas conferencias, le dan clic a la imagen y se pueden ir ahí. Y si se dan cuenta, los conferencistas y las conferencistas son de todas partes de Latinoamérica, del norte, del centro y del sur. El primero fue un colega ahí de Colombia, William Jiménez, es el director del Instituto GeoGebra de Bogotá, de Argentina, México, Brasil 2 veces, también porque ya estas sesiones fueron completamente en portugués, esa es nuestra idea en la comunidad GeoGebra latinoamericana, abordar todo Latinoamérica, también de Costa Rica, Uruguay, Ecuador, México nuevamente y Colombia, ahí pero con la frontera con Venezuela. Y además, este evento, bueno, le creamos, si se dan cuenta, esto es un libro GeoGebra, creamos las memorias de ese evento, del primer año del coloquio, en donde cada sesión tiene, o sea, hay un capítulo por cada sesión y en cada sesión está toda la información de cada una de las conferencias. Ahí están el banner de la conferencia, el resumen, la semblanza académica de la conferencista, está el video completo, ya le pueden dar clic ahí y reproducirlo. Y además hay un artículo sobre la conferencia publicado en la revista del Instituto GeoGebra de Bogotá con su respectivo DOI, ¿cierto? La revista tiene su respectivo ISSN, está la presentación en PDF, están los recursos. Si se dan cuenta, utilizamos los libros GeoGebra y las actividades GeoGebra también para poder hacer este recurso más de tipo académico en términos del evento. Y como les comentaba, estamos muy orgullosos porque hicimos una alianza con el Instituto GeoGebra de Sao Paulo, perdón, creo que dije Bogotá, de Sao Paulo, eh, para que tiene su revista, que es la revista del Instituto GeoGebra de Sao Paulo, y aquí el primer número de este año, del 2020, hicimos una publicación sobre el primer año del coloquio GeoGebra organizado por la comunidad GeoGebra latinoamericana. Entonces ahí ustedes van a encontrar una editorial, un artículo que tiene mucho que ver con esta conferencia que les estoy compartiendo y también un artículo por cada una de las conferencias del año pasado. Entonces acá
hay 3 grupos, son algunas cosas técnicas sobre GeoGebra, experiencias investigativas y experiencias docentes, ¿ya? Entonces ahí también las invito y los invito a que puedan revisar esa publicación. Obviamente la revista es de acceso abierto, así que pueden ingresar a esa revista y leer los artículos de manera gratuita. Y así como una empresa docente, y ya voy finalizando, sé que quizá me estoy pasando un poquito del tiempo, pero bueno, ya voy finalizando. Así como una empresa docente empezó este ciclo de enseñar y aprender matemáticas desde casa, en la comunidad GeoGebra latinoamericana también quisimos hacer nuestro aporte y empezamos un nuevo evento a propósito de las condiciones que nos obligó a tener la pandemia, esto de estar en las casas y hacer las clases 100% en línea. Entonces comenzamos este evento que se llama Clase Abierta GeoGebra, en donde la idea era poder compartir estrategias y herramientas y enseñar a usar herramientas de GeoGebra, pero que las profesoras y los profesores pudieran aplicar directamente en estos momentos. Entonces, así empezamos con la primera, que fue justamente esto de las aulas virtuales. Luego, recursos educativos abiertos. Acá hay mucho de lo que hablamos respecto de las prácticas educativas abiertas, de coleccionar, reutilizar, adaptar y crear, que se le impartió Laura del Río. Luego tuvimos una colaboración con una profesora mexicana, la profesora Socorro Valero, que nos habló de cómo utilizar GeoGebra para analizar los datos que nos entregan oficialmente los gobiernos respecto de el COVID-19. Entonces ella lo hizo para el caso mexicano, pero compartió todos los recursos para que cada una de las personas pudiera replicarlo en sus países. Y hace poquito también una colega de Argentina nos habló de cómo procesar imágenes, fotografías con GeoGebra, y nos habló de un concurso que ella dirige, que es la creadora y además lo dirige, que es Fotogebra, que este año el concurso, dadas las condiciones de la pandemia, entonces va a ser 100% en línea, pero ahí aprovechó para internacionalizarlo. Entonces, si ustedes ven esta conferencia, aquí también si le dan clic a la imagen se van ahí al video, van a poder ver cómo participar desde Colombia o desde cualquier parte de Latinoamérica y el mundo en general. Entonces, en la comunidad GeoGebra latinoamericana tenemos estos 2 eventos de manera principal, el coloquio GeoGebra y la clase abierta GeoGebra, en donde el coloquio es mensual, es gratuito, es en línea, sin necesidad de registros, y acá, esto tiene este mensaje, esta característica, va dirigida para todas las personas que nos están escuchando. El coloquio GeoGebra tiene una convocatoria abierta. Eso quiere decir que cualquier persona que quiera compartir algo de lo que haya hecho, ya sea una experiencia docente, investigativa o técnica, con GeoGebra puede participar en la comunidad abierta. Y lo estamos haciendo así. Primer semestre, y lo estamos dividiendo por semestres, y cada semestre tiene una temática. La de este mes, la de este semestre que ya está en curso, es sobre enseñanza y aprendizaje de la geometría con GeoGebra. Entonces ahí ya se cerró la convocatoria abierta hace algunas semanas, ya se seleccionaron los trabajos y ya se están presentando. Justamente este martes fue la primera conferencia de un colega de México que participó en la convocatoria abierta y fue seleccionado. Para el segundo semestre de este año, que empiezan las conferencias en agosto, de agosto a diciembre, la temática es educación STEM o STEAM, si le agregan ahí la A, con GeoGebra. Entonces, educación STEM con GeoGebra, y ustedes también se va a abrir la convocatoria en algunas semanas, y cualquier persona, es una convocatoria abierta, entonces cualquier persona puede enviar su propuesta de conferencia para participar en el coloquio GeoGebra. Así que todas y todas invitados, o si usted conoce a algún colega o alguna colega que diga, oye, tú podrías compartir algo ahí en el coloquio GeoGebra, mándele ¿cómo se llama? La información. Y las clases GeoGebra, las clases abiertas GeoGebra las hacemos de manera quincenal, 2 veces al mes. También es gratuito, es en línea y no necesitan registro en ninguno. Hasta el momento ha sido con invitación, pero bueno, a medida de cómo avance esto de este evento, vamos a ir viendo si también abrimos una convocatoria abierta. Y bueno, para más información respecto de la comunidad, las y los invito a que puedan buscarnos en cualquier red social y nos encuentran con nuestro nombre completo, Comunidad GeoGebra Latinoamericana, o con nuestro nombre corto, GeoGebra Latino. Incluso acá, si le dan clic a cada uno de estos iconos, los va a mandar hacia las redes sociales respectivas. Por ejemplo, aquí al Facebook, que, bueno, aprovecho de agradecer públicamente a una empresa docente porque siempre está compartiendo toda la información de las actividades que hace la comunidad GeoGebra Latinoamericana para que
llegue ahí de manera directa a toda la comunidad docente investigativa de Colombia. Así que aprovechando la instancia, un agradecimiento para una empresa docente. Y bueno, a modo de conclusión, y este es el mensaje, la consigna que les quiero dejar, y ya con esto termino, es que siempre hay una alternativa libre y abierta. Quizás en la universidad, quizás en el colegio nos dijeron, bueno, tienen que usar obligatoriamente Meet, tienen que usar obligatoriamente Zoom. Pero bueno, siempre hay, como les digo, alternativas abiertas y libres, como Jitsi, por ejemplo. O si ya no quiero utilizar, no sé, Windows, puedo utilizar Ubuntu, puedo utilizar otro sistema operativo abierto y así. Entonces, siempre, siempre, y esto lo comentaba hace algún tiempo en otro evento, y es, a lo largo de mi vida que he estado utilizando software libre y estas herramientas abiertas, cuando he encontrado una herramienta que es privativa y que me parece muy buena, y me he preguntado, oye, ¿habrá alguna alternativa a este software pero que sea libre? En mi caso personal y en mi experiencia personal, la respuesta siempre ha sido sí. Entonces, nunca he visto un software privativo y que no exista una alternativa libre. ¿Ya? Así que ahí yo las insto y los insto a que tengan esto en mente, de que siempre hay una alternativa libre y abierta. ¿Ya? Y en términos educativos, esto es lo importante. Las podemos ir aprendiendo de manera progresiva. ¿Ya? No es que tenemos que cambiarnos de manera extremista de un día para otro, de la noche a la mañana, de lo privativo a lo libre, a lo abierto, no, lo podemos ir haciendo de manera progresiva. ¿Ya? Pero si lo hacemos solo o sola, lo más probable es que ese camino sea difícil. ¿Ya? La curva de aprendizaje al principio siempre es muy empinada, y pues si ya estamos en nuestra zona de confort, si yo ya sé utilizar mi computador con este sistema operativo, ¿para qué lo voy a cambiar? Bueno, si lo hacemos solo, eso va a ser muy difícil y desalentador. Pero en cambio, si lo hacemos acompañado o acompañada, y por eso la importancia de las comunidades educativas abiertas, ya sea la comunidad GeoGebra latinoamericana, puede ser Wikimedia, puede ser Creative Commons, etcétera, etcétera. Entonces, si lo hacemos acompañado en comunidad, seguro que vamos a disfrutar ese camino, ¿ya? Y nos va a quedar gustando esto de el software libre o las alternativas abiertas, y en definitiva vamos a poder ser parte del desarrollo de la educación abierta. Así que de mi parte eso sería todo. Gracias totales. Gracias totales a ti, Sergio, de verdad, muchísimas gracias por la presentación. En este momento cerramos la conferencia y abrimos el espacio a la sesión de preguntas. Y bueno, Sergio, ya abrimos el chat, ya lo puedes abrir en este momento, ya la gente empieza a agradecerte. Invito a todas las personas que están en la sala a realizar las preguntas. El profe Sergio las contestará directamente. Bueno, aquí estoy viendo Susana. Excelente presentación, felicitaciones. Muchas gracias. ¿Se compartirá la grabación a nuestros correos? Bueno, Camilo, esa pregunta es para ti. Entiendo que sí, que incluso lo publican luego en YouTube, ¿no? Para las personas que de pronto perdieron en algún momento la comunicación o se salieron de la plataforma, la sesión queda grabada y la subiremos a la plataforma de una empresa docente a partir de la próxima semana. Ya por... Sí, bueno, igual voy a volver aquí a la presentación, solo para decirles, si hay alguna consulta, algo que no se haya entendido mucho y que no haya espacio para que podamos responder las preguntas por acá, con mucho gusto yo les puedo responder si me escriben a mi correo o si me escriben por Twitter también. Ahí es la red social que más veo. También tengo una página en Facebook, pero así que ahí me pueden encontrar, pero 100% seguro el correo. Ahí lo dejo unos 3 segundos más para que lo puedan anotar. Igual después la presentación se las comparto. Bueno, aprovecho y les comparto de inmediato la presentación. Y ya vamos con las preguntas. Sí, Sergio, ya tienes una ahí sobre el consumo. Megas. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos por Desde Ecuador nos vieron, muy bien. Ya. Nilson Agredo pregunta, ¿es posible crear pruebas sin necesidad de crear grupos? Por ejemplo, para que los estudiantes practiquen y sean retroalimentados sin necesidad de ser evaluados. Ok. Bueno, una de las características que tienen los grupos GeoGebra cuando hacemos las actividades ahí es que las respuestas y los desarrollos de los estudiantes quedan grabados de manera automática. ¿Ya? No obstante, uno puede hacer una actividad GeoGebra y enviarle la URL a sus estudiantes
y también ponerles retroalimentación, pero si lo hace de esa manera, no va a quedar guardado nada. ¿Ok? Le va a entregar la retroalimentación en ese momento, pero en el momento que actualice la página web, ya se va a borrar toda la información. ¿Ya? Por eso es la articulación ahí entre el grupo GeoGebra y las actividades GeoGebra. ¿Y qué más me preguntan por acá? Bueno, Mercedes, ya compartimos la presentación. Ah, en el correo. Bueno, ahí después se lo... Gustavo, ay, se me fue, dice, el uso de GeoGebra, ¿cuántos megas consume por minuto al usar el celular? Bueno, de telecomunicaciones no soy, pero lo que sí sé, y estoy seguro, es que GeoGebra consume muy pocos datos, ¿ya? Por ejemplo, si usted descarga un recurso GeoGebra, eso va a pesar unos kilobytes. O sea, de verdad, muy poquito. Ahora, otra alternativa, y no sé si me están viendo acá, pero es que, por ejemplo, si quieren trabajar con sus estudiantes, y esta es una experiencia que me compartió la profesora, la doctora Socorro Valero de aquí de México, de Tamaulipas, en donde sus estudiantes tienen una conexión pues, nula. ¿No? En realidad no se pueden, no tienen datos para conectarse, ¿ya? Y con mucha dificultad se pueden conectar a un Wi-Fi. ¿Qué es lo que hacen? Por ejemplo, cuando estaban en el colegio, descargaron las aplicaciones de GeoGebra. Bueno, yo sé que mi pantalla se ve muy chiquitita, no sé si Camilo se puede poner más grande mi cámara. No, yo no sé cómo hacer eso en esta aplicación. Ya cada persona podría presionar directamente en la cámara y lo tendrían en la completa pantalla. Perfecto, entonces ahí en mi teléfono estoy mostrando la aplicación GeoGebra. Esta es la calculadora gráfica, pero como les mostré, hay muchas. Y lo que hace esta profesora, Socorro Valero, con sus estudiantes, es que por WhatsApp les envía el archivo, ¿ya? Y usualmente los estudiantes tienen acceso a WhatsApp, ¿ya? Ahí hay muchas explicaciones por qué. Y entonces, acceden a este archivo, que como les digo, es súper liviano, que pesa unos kilobytes, o sea, ni siquiera llega a los megabytes, y los estudiantes lo pueden abrir en sus teléfonos celulares y lo pueden utilizar de ahí. Ahora, en cuanto a los grupos GeoGebra, a las actividades GeoGebra y así, todos estos ambientes y y estas herramientas están diseñadas con la tecnología responsive, que se llama así en términos de diseño web. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo, bueno, tengo aquí, bueno, que ¿cómo se llama? La ventana o el grupo GeoGebra o la actividad o el libro se va a acomodar a las dimensiones de mi teléfono celular, de mi computadora, de mi tableta. Entonces también ustedes pueden pedirle a sus estudiantes, si tienen conexión a internet, los estudiantes pueden acceder desde el teléfono y desde ahí pueden responder las preguntas, lo que ustedes les pongan en esos grupos. ¿Ya? Bueno, voy revisando otras. Ahí fue la respuesta para Guido. Hoy mira desde Chile, qué genial. Bueno, saludos ahí a Jacqueline, desde mi tierra, que hace años que no voy. Muchas gracias a Miriam, a Sandra. Guadalupe dice, ¿podría decirme si existe una app que me permita trabajar educación física en línea? Uy, ahí sí, como le digo, no tenemos por qué saber todo, pero a mí lo que se me ocurre es que esta estrategia la vi de justamente un evento que hicieron aquí en una empresa docente, que es la que te comentaba, Camilo, no me acuerdo del nombre del evento, pero creo que son los que están en la maestría, y una profesora compartía que ella estaba trabajando justamente en línea, o cuáles eran sus estrategias en línea a propósito de la pandemia, con estudiantes de áreas rurales que tenían muy poca conexión. Entonces lo que ella hacía era, creo que le llamaba videos flash, que duraban 2 minutitos, entonces ella grababa alguna explicación de matemáticas así muy concisa y se las enviaba a sus estudiantes. Entonces, para trabajar educación física, a mí se me ocurre que sería muy bueno poder, por ejemplo, si yo soy profesor o profesora de educación física, grabo muy cortito, en 30 segundos, en 1 minuto, 2 minutos, cómo hacer el ejercicio y luego se lo puedo compartir a mis estudiantes, ya sea directamente por WhatsApp, por ejemplo, o Telegram. Podemos migrar a Telegram, les va a servir mucho mejor. O lo podemos subir a YouTube y que los estudiantes lo puedan ver. Ya se me ocurre esa, pero igual podemos preguntarle a la comunidad de software libre en Latinoamérica si existe alguna aplicación para trabajar educación física. Saludos a Mercedes de Guatemala, Camilo Rodríguez, una felicitación, muchas gracias.
Me dice, quisiera saber si hay cursos de formación en GeoGebra, pero más hacia el enfoque de utilizar la programación, ya que hay muchas animaciones que utilizan unas funciones y sí, no son tan fáciles de hacer. Bueno, hay muchos cursos, incluso la comunidad GeoGebra latinoamericana está en proceso de crear su sitio web en donde queremos poner ahí información sobre distintos cursos que se hacen en Latinoamérica sobre GeoGebra. Y aquí quiero poner, a mí siempre me gusta recomendar estos de GeoGebra. Si yo me voy a la página de geogebra.org, ese es el sitio web oficial. Si yo bajo un poquito, aquí estoy en la página principal, geogebra.org. Si bajo un poquito, voy a encontrar recursos para el aula, tutoriales. Si me voy acá a los tutoriales, pongo ahí mostrar todo, me va a aparecer uno que se llama cursos de autoaprendizaje, ¿ya? Que es una actividad y que tiene cursos para las aplicaciones para móviles. Si me voy hasta abajito, me van a aparecer para computador. Entonces acá está unos cursos de autoaprendizaje en donde se van, tú vas respondiendo, bueno, y hay unos videos explicativos muy cortitos también que te dicen cómo utilizarlos. Si yo voy a poner el video, creo que me va a funcionar mejor que el mismo curso. Entonces, lo que hace esto es que hay diferentes desafíos, hay diferentes tareas, y a medida que yo vaya cumpliendo los desafíos en el ambiente GeoGebra, se van poniendo en verde estos desafíos. Cuando completo, por ejemplo, los tres, ya se pone en verde toda la tarea y puedo continuar a la otra. Entonces también son gratuitos, están en español, simplemente aquí le cambian el idioma. Esto lo hizo GeoGebra en coordinación con una empresa noruega que se llama Kikora, por eso aquí está en noruego y en inglés, y yo tuve la suerte de participar en este proyecto traduciendo al español. ¿Ya? Entonces, ven, ahí es completamente interactivo, no tienen que hacerlo en el orden que aparece acá. Y esto es en realidad para aprender a usar GeoGebra desde cero, estos cursos, pero para geometría, para funciones y gráficas y para el CAS. Para, ¿cómo se llama? Para programación, por ejemplo, los GeoGebra Script o para utilizar JavaScript, que se puede utilizar dentro de GeoGebra. Yo no conozco, pero bueno, lo que sí te recomiendo es que, Camilo, que vayas al repositorio de GeoGebra y que busques ahí, que escribas JavaScript o que busques GeoGebra Script o programación. Y ahí vas a encontrar recursos. Hay algunos, si me escribes a mi correo, te podría ahí pasar un libro GeoGebra que alguna vez encontré sobre estas, que tenía algunas indicaciones para trabajar programación con GeoGebra. Juan Pazmiño, muchas gracias por su felicitación. Nos dice, ¿nos podría facilitar los links para aprender cómo hacer aulas virtuales? Saludos de Quito, Ecuador. Claro que sí. Juan, bueno, ahí te lo enviaron, pero sobre todo yo les recomiendo que ingresen a este enlace que dice slides.com, Sergio Rubio, Educación Abierta, VD, de una empresa docente 2020, y ahí está la presentación, y ahí están los videos que ustedes los pueden ver, y casi todas las cosas tienen, ¿cómo se llama? Enlaces. Las imágenes ustedes le dan clic y los va a mandar a donde están los recursos. ¿Ok? Así que ahí les recomiendo que lo hagan de esa manera. Si no, igual me escriben. O le escriben a la comunidad GeoGebra latinoamericana. Cualquier red social, ahí tenemos a nuestra community manager, Diana, de México. Ella está siempre atenta y respondiendo. Entonces, saludos a Juan desde Quito, Ecuador. Sandra dice, con el recurso GeoGebra se pueden trabajar actividades para los niños de primaria. Saludos de Ecuador. Saludos, Sandra, hasta Ecuador. Claro que sí. También vuelvo al repositorio GeoGebra. Me voy a ir al sitio web de GeoGebra. Y acá están los recursos, los tutoriales. Y sigo, bueno, si me voy aquí al repositorio, recursos, también los puedo encontrar por edades. ¿Ya? Estadística, cálculo. Y aquí está como abajito, dice actividades matemáticas de 6 a 10 años, de 11 a 14, de 15 a 18 y así, o para la universidad. Entonces, tú puedes entrar acá si quieres para primaria y aquí te van a empezar a aparecer bastantes actividades. Ahora, de todas maneras, estamos trabajando en un proyecto de la comunidad GeoGebra latinoamericana, Daisy García Cuellar de Perú y Laura del Río Argentina y su servidor. Estamos trabajando ahí en coordinación con el equipo central de GeoGebra que está en Austria para hacer una recopilación de recursos que va a aparecer acá, ¿ya? Sobre recursos para primaria, secundaria, enseñanza media y universidad.
¿ok? Entonces, en cuanto esté listo ese proyecto, se los vamos a estar comunicando a través de las redes sociales de la comunidad GeoGebra latinoamericana. Pero por mientras te recomiendo que busques aquí en el repositorio y los puedas buscar por años, ¿ya? Que están aquí un poquito más abajo, actividades matemáticas de 6 a 10 años. Entonces ahí está la respuesta para Sandra. Guido. Perfecto, me alegra que le haya servido la explicación. Bendiciones para usted también. Diana, excelente. Sí, se puede utilizar en todas las áreas. Eso es muy bueno, muy bueno. Saludos para Diana desde Perú. Juanpa Mejía, muchas gracias por las felicitaciones, Juanpa. Juan Antonio González, GeoGebra, ¿tiene disponible algún API disponible para desarrolladores? Quisiera saber si puedo integrar mi proyecto de, eso es Internet de las Cosas. Gracias, saludos de Cajicá, Colombia. ¿Dónde quedará Cajicá? Ahí me cuentan por interno. Bueno, para todas estas cosas de desarrolladores, te recomiendo que, a ver si me acuerdo, es esa, que vayas a dev.geogebra.org y ahí para que te enteres todo esto de las API. Bueno, no sé si tiene API propiamente tal, pero aquí está todo lo relacionado a la programación del software, ¿ok? Y también te puedes, bueno, aquí dice API. Y ahí te puedes poner igual en contacto con la gente. Hay un, si se van, bueno, aquí está, Si se van aquí al sitio web de GeoGebra, bueno, si se van a help.geogebra.org, lo escriben así. Aquí al principio le ponen help, de ayuda en inglés, lo escribí mal, help. Ahí está. Este es el foro de GeoGebra y también pueden escribir sus dudas por ahí. ¿Okay? Cuando son dudas más técnicas, bueno, ahí una disculpa, mi internet está un poquito lento. Ahí está el foro, está por temas, está por tipos, si hay preguntas, problemas, ideas, comentarios, también por distintos idiomas. Entonces pueden revisar, buscar sus dudas, en definitiva, si son más técnicas, ¿ok? Como la pregunta que nos hace José Antonio González, desde Cajicá, Colombia. Igual, José Antonio, te invito a que me escribas por interno porque nos interesa mucho estos desarrollos que se quieren hacer desde Latinoamérica en el software o en las herramientas de GeoGebra. Así que con mucho gusto estaríamos recibiendo tu mensaje. Esperanza, muchas gracias, profesor. Realmente gratificante saber que podamos contar con estos apoyos. Me da mucho gusto que les sirva. Me dice que es docente de primaria, no conocía todas estas posibilidades que tiene GeoGebra. Sí, eso es bien interesante. Cuando hablamos de GeoGebra, en general pensamos en el software para el escritorio, ¿cierto? Para el de computador, o las aplicaciones. Pero esto de las actividades, los libros y los grupos GeoGebra son muy desconocidos, entonces me da mucho gusto que una empresa docente me haya invitado a compartir esta conferencia para difundirlos. Y dice, los encuentros virtuales con estudiantes deben estar siempre mediatizados por Zoom o Jitsi cuando estamos con GeoGebra. No, en realidad no. En realidad son articulaciones de distintas prácticas educativas, ¿cierto? Entonces, yo utilizo Jitsi como videollamadas, entonces cuando tengo que hacer una sesión presencial, en línea, en tiempo real o sincrónica, entonces uso Jitsi para las videollamadas, ¿cierto? Y sobre todo utilizamos GeoGebra para trabajar de manera asíncrona, ¿cierto? Asincrónica. Entonces yo les dejo ciertas tareas a los estudiantes y les digo, bueno, tienen plazo para tal día para entregar la tarea, el proyecto. Ahí también les recomiendo mucho que diversifiquemos cuáles son nuestras estrategias docentes, ¿cierto? Sabemos, yo también soy profesor y tuve la suerte de dar clases en el colegio y en la universidad, entonces sé que nuestros directores y directoras o quien sea nuestra jefa o jefe nos dice, oye, da lo mismo que, que estemos en pandemia, tienes que dar todo el currículo, todo el programa del curso. Bueno, eso es imposible, ¿ya? Entonces aquí la estrategia es enfoquémonos en cuáles son los objetivos del curso y vamos viendo, vamos priorizando, ¿cierto? Entonces tiene que ver Esperanza con estas estrategias o prácticas educativas. Se descarga directamente, ¿cuál es la página web? Pero no sé de qué es la pregunta. GeoGebra, lo pueden, si es la respuesta, la pregunta sobre GeoGebra, se van a geogebra.org y lo pueden descargar directamente desde la página. Aquí está en la página principal y en alguna parte tiene que decir descargar aplicaciones acá.
Y aquí les va a aparecer todas las que pueden descargar. Y cuando dice inicio, es que son las aplicaciones que pueden iniciar, utilizar de manera en línea. ¿Ya? Por ejemplo, esta es la calculadora 3D. Ahora, si quieren instalar las aplicaciones de teléfonos, vayan a su, ¿cómo se llama? Tiendas de aplicaciones, creo que se llama. Ya sea para Android o para estos del lado oscuro de la fuerza, los iPhone, y buscan GeoGebra. Y ahí les van a aparecer los que estén disponibles para su dispositivo. Por ejemplo, GeoGebra Realidad Aumentada ocupa capacidades de teléfonos celulares que son muy nuevos. Entonces ese no está disponible para todos los celulares. ¿Ya? Pero entonces usted se va a su tienda de aplicaciones, busca GeoGebra, le van a aparecer cuáles sí están disponibles para su dispositivo móvil. ¿Okay? Glenda, de una empresa docente, dice que la conferencia va a estar ahí en la página. Así que muchas gracias, Glenda. ¿Podría recomendarme alguna app para realizar pequeños videos para terapia de estimulación oportuna? Ahí, como les dije, creo que justamente vi el caso de Caden Live. Con esos pueden grabar videitos y hacer las ediciones. Y según pregunté el otro día ahí por un grupo de Telegram a unos colegas de software libre de toda Latinoamérica, me recomendaron mucho ese. Así que ahí les recomiendo ese software. Saludos a todos. Hay que registrarse. Bueno, eso también es muy importante, lo que menciona Susana Ivonne Argueta García. Dice, hay que registrarse con algún usuario, se puede ingresar de manera libre. Bueno, es muy importante, bueno, es que estoy leyendo dos preguntas, me voy a ordenar, ya. Para que yo pueda ver, voy a ver de nuevo aquí a GeoGebra, para que yo pueda ver e ingresar a los recursos, no necesito tener perfil. Yo aquí estoy logueado con mi perfil, pero miren, voy a hacer esto, voy a abrir una ventana privada, voy a ingresar y ahí no va a estar iniciado mi sesión, ven que ahí dice conectar. Y fíjense, voy a abrir algún recurso y lo puedo ver, lo puedo utilizar. ¿Ok? Mira, está bonito para funciones ahí por partes. Ahora, si yo quiero crear estos recursos, estas actividades GeoGebra, libros GeoGebra o grupos GeoGebras, ahí sí es condición que yo necesite crear un perfil. ¿Ya? Pero ahora, muy importante, eso es lo único que les va a pedir GeoGebra, crear un perfil. Y además, cuando ustedes crean el perfil en el sitio web de GeoGebra, casi no le pide datos. Les pide su nombre, que pongan el nombre como quieran ponerlo, un nombre de usuario, y les pide un correo electrónico. Y el correo electrónico lo pide porque así se hace la corroboración de la creación de la cuenta. Es como crearse una cuenta en cualquier red social, en Twitter, en Instagram, ¿cierto? Entonces, incluso nosotros, estoy seguro que la mayoría de las profesoras y los profesores que están acá tienen cuenta en redes sociales. Bueno, esas redes sociales les piden más datos. Y si no se los piden, pues se los roban. Ya literalmente de alguna u otra manera, todos nos roban datos. Entonces le estamos dando más datos a ellos que lo que les podríamos dar a GeoGebra, como les digo. Un nombre, que puede ser incluso un nombre falso, si van a trabajar con estudiantes, pongan su nombre de verdad, les recomiendo, y un correo, nada más. Y es como crearse una cuenta en cualquier red social, ¿ya? Y aquí te pide tu correo electrónico, un nombre de usuario y una contraseña. E incluso te dice, por favor selecciona una de las siguientes opciones respecto al consentimiento, confirmar que soy mayor de 14 años y he leído las condiciones del servicio y las políticas de privacidad, o si soy menor, hay que uno como papá, como mamá, como tutor, ¿cierto? Aceptar el nombre del hijo o la hija, ¿ya? Cuando son menores de 14 años. Y ya con eso, creándose su cuenta, pueden crear todos estos recursos, porque además, eso nos sirve porque si yo creo una actividad, el sistema automáticamente lo asocia a mi nombre, que yo soy el autor o la autora de ese recurso. Por eso también lo hace. Y para que los estudiantes puedan matricularse en los grupos GeoGebra, también necesitan tener una cuenta en GeoGebra. ¿Ok? Ahora, acá les quiero compartir una experiencia. Me pasa que yo trabajo generalmente con profesoras y con profesores. Entonces, yo les tengo que enseñar cómo crearse el perfil en GeoGebra. Pero ya cuando los profesores y las profesoras van con sus estudiantes y ellos mismos crean su aula y les dicen, oye, matricúlense aquí en mi grupo GeoGebra,
los estudiantes en menos de 5 minutos ya crearon su cuenta y ya se matricularon en el curso. Ahora, y esto se lo cuento porque es muy gracioso, porque yo preparo videos, ¿cierto? Les ayudo casi uno por uno, porque son cosas que no son tan habituales para nosotros, ¿cierto? La gente un poquito más adulta. Pero para los estudiantes usted le dice, créese un perfil en este sitio web, que es como una red social, listo, no necesita video tutorial, alguno que otro, pero son los menos. Y nos ha pasado mucho que no hay que explicarle absolutamente nada al estudiante, entonces uno piensa que va a ser difícil o va a ser una dificultad, pero en realidad nos hemos dado cuenta de manera empírica que de ninguna manera. Para los estudiantes no es un problema eso. Sí. Buena, a todos los asistentes, pues muchísimas gracias por el entusiasmo, por compartir pues todas estas preguntas, pero pues por cuestiones de tiempo, organización, tenemos que cerrar la sesión de preguntas y cerrar la conferencia. Los invito pues a ustedes, si tienen o quieren seguir la charla con el profesor Sergio, él está compartiendo en este momento su correo electrónico, entonces ustedes podrán enviar sus preguntas, los comentarios, sobre todo las inquietudes que tengan. Para cerrar la conferencia, te agradezco totalmente, Sergio. Siempre es un gusto escucharte. Gracias por compartir con nosotros y les recuerdo que la conferencia será grabada. Sergio, muchísimas gracias. Y en este momento, para el cierre, doy paso al profesor Pedro Gómez. Profe. Muchas gracias, Camilo.